Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Hoy vamos a estudiar en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 34 al 48. Ya hace un tiempo que venimos estudiando y hoy tocan los últimos versículos del capítulo 10, donde Pedro predica el mensaje del Evangelio en la casa del centurión romano Cornelio. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase. Muy bien. Hermanos, en este capítulo que hoy vamos a culminar, vemos cómo Pedro, cuando llega a la casa de Cornelio, el centurión romano que vivía en Cesarea, comienza a predicarles a ese grupo después de haber sido recibido por el mismo Cornelio, ¿verdad? Y haber entrado en ese lugar donde estaban todos reunidos para escuchar con una expectativa tremenda la palabra del Señor, las palabras que venían de la boca de Pedro. Ellos sabían bien y eran bien conscientes de que Pedro tenía un mensaje, y ese mensaje no era un mensaje de hombres, era un mensaje del cielo. Ya el ángel se lo había anunciado a Cornelio. Por lo tanto, Pedro comienza hablando de esta manera, después de una introducción que le hace Cornelio de por qué lo había hecho venir a Pedro a ese lugar. Bueno, el versículo 34 nos dice así: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Bueno, aquí cuando la palabra de Dios dice abre la boca, tanto cuando se refería a los apóstoles o se refirió en un momento a Felipe abriendo la boca, es señal de que algo muy importante estaba a punto de decir. Por lo tanto, no es un dato menor que diga entonces Pedro abriendo la boca. Él comienza su discurso, su sermón, con estas palabras. Y dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro hace una confesión delante de todos. Él confiesa de que en ese momento comprendía, entendía que Dios no rechazaba a los gentiles.
Sino, el versículo 35 dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Aquí vemos que Pedro está reconociendo que Dios no solamente miraba al pueblo judío o al pueblo de Israel como el pueblo escogido por Dios, sino que con la venida del Señor Jesucristo se abrieron las puertas para todo el mundo, también para aquellos que no eran judíos, a los que la Biblia le llama gentiles. Por lo tanto, Pedro ahí comprendió que Dios se agradaba de todas las personas que le temen y hacen justicia. Yo creo, como una aplicación práctica de estos primeros versículos, que Dios también en este mundo ve a personas que de repente no están en la iglesia, no saben cómo acercarse a Dios, pero de alguna manera buscan agradar a Dios. Y Dios sabe el corazón, conoce lo profundo del corazón de cada ser humano, y Él se agrada cuando las personas le buscan. Y de alguna manera va a encontrar un método o un medio para que esa persona realmente encuentre el camino del Señor, como lo hizo con Cornelio. Lo que conocía a Cornelio de Dios era muy poco, si bien era un hombre bondadoso, que hacía buenas obras y daba limosnas al pueblo, le faltaba algo. Ese algo se llamaba Evangelio, se llama Jesucristo. Y eso es lo que había venido a traer Pedro y se lo estaba diciendo en el mensaje. Entonces aquí vemos que Pedro reconoce que Dios se agrada de toda persona que le busca y teme de corazón al Señor. ¿Será que habrá por ahí alguien que teme a Dios de todo corazón y que todavía no pertenece al pueblo de Dios? Pero Dios de alguna manera va a hacernos llegar a esas personas con el Evangelio, con el mensaje de salvación. El versículo 36 continúa diciendo, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Bueno, el versículo 36 explica que el Evangelio, el mensaje de la paz que le llama aquí, fue enviado a los hijos de Israel. Dios a los primeros que fue a salvar fue a los judíos. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero el pueblo de Israel fue el foco primario de atención para el Señor. Por lo tanto, el pueblo de Israel tendría que haberse sentido privilegiado de que Dios le enviara el Mesías y para poder salvarles y darles ese mensaje. Pero quiero decirte algo, el pueblo de Israel lo rechazó. La gran mayoría. Pedro era un judío que no rechazó como otros tantos, pero la gran mayoría rechazó al Mesías. Pero el Evangelio aquí se refiere a un mensaje de paz, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Por qué anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo? Porque el hombre, a través del mensaje del Señor, del Evangelio, es que se reconcilia, hace las paces con Dios. Porque todo ser humano sabemos que está enemistado con Dios, por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, y están destituidos, separados, apartados de la presencia, de la gloria de Dios. Sin embargo, el Señor, mandando a su Hijo a este mundo, da o toma la iniciativa para que los hombres puedan hallar paz con Él y se reconcilien a través del mensaje. El mensaje que Pedro fue a predicar a Cornelio y a todos los amigos que estaban reunidos con él ahí, fue un mensaje de reconciliación, un mensaje de paz, el Evangelio de la paz. Y es el mensaje que nosotros debemos predicar. Un mensaje de que los hombres se deben reconciliar con Dios, reconciliados con Dios. Otra vez os digo, reconciliados. Es como Dios rogando a través de nosotros a las personas que se reconcilien. Por eso aquí dice el versículo 36 que Dios envió este mensaje de paz a los hijos de Israel, pero también se lo envía ahora a todas las naciones.
y ahí se los estaba dando a ese grupo reducido de personas que estaban en la casa de Cornelio. Y culmina el versículo 36 diciendo: este es Señor de todo. Dios no es Señor solamente de Israel, sino que es Señor de todo el universo, Señor de todas las naciones. A eso se refiere el versículo 36. Continuamos con el versículo 37. Dice así: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Aquí Pedro da por hecho de que los oyentes, los que estaban en la casa de Cornelio y Cornelio mismo, conocían algo de Jesús, conocían lo que se había divulgado de la persona de Jesús, pero no sabían bien quién era Jesucristo. Pero entonces él le dice así: vosotros sabéis, da por hecho eso, lo que se divulgó por toda Judea. Ya era algo que se había difundido por todos lados, que Jesucristo, después que fue bautizado, el versículo 38 dice así: cómo Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahí en el versículo 37 y 38 es una especie de resumen del ministerio terrenal de Jesucristo. Dentro de las cosas que hizo Jesucristo, dentro de las cosas que se divulgaron, bueno, aquí habla de cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y les dio poder a Jesús. Y cómo éste anduvo haciendo bienes, o sea, haciendo obras, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La gente había escuchado ya, seguramente Cornelio sabía algo de Jesús, pero no todo. Y seguramente aquí Pedro, a través de estas palabras, le está hablando cosas que Cornelio de repente no sabía. Entonces, lo primero que le dice en el mensaje es lo que hizo Jesús en la tierra, ¿verdad? El ministerio terrenal de Jesucristo. Cómo Dios lo había enviado a Israel y cómo el mensaje que él traía era un mensaje de paz, un mensaje de reconciliación, y lo que hacía, lo que efectuaba Jesucristo, el poder que operaba a través de Jesucristo, y que Dios le estaba dando ese poder. No era un poder humano, no era un charlatán más que andaba por ahí, sino que era el Hijo de Dios que realmente estaba haciendo obras poderosísimas que se estaban divulgando por todos lados. Y Pedro comienza su sermón hablando de eso. Ahora, el versículo 39 dice así: y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Ellos, tanto Pedro como los demás apóstoles, habían sido testigos presenciales de esas obras. Ellos habían visto cómo Jesús sanaba, ellos habían oído las palabras poderosas de Jesucristo, ellos vieron muchas cosas que otros no vieron de parte de Jesucristo. Pedro estaba diciendo: yo no estoy contándoles nada que no vi, yo presencié directamente, yo fui un testigo ocular de lo que Jesucristo hizo. Nosotros, incluye ahí también al grupo de los 11 restantes apóstoles, ¿verdad?, que habían sido testigos de las cosas que había hecho Jesús. Entonces aquí habla claramente la obra de Jesús, pero que él era un testigo de primera mano de que eso no era mentira, que eso era verdad. Yo me imagino a esa gente escuchando expectante ese mensaje y recibiéndolo, ¿verdad?, con mucha sed, con mucha hambre de Dios. Y bueno, continúa el mensaje diciéndole que no solo habían sido testigos oculares y presenciales de las cosas buenas que había hecho Jesús, de las obras de bien, las sanidades, los prodigios, cómo Dios sanaba a través de Jesús a las personas oprimidas por el diablo, sino que también dice: a quien mataron colgándole en un madero. Continúa su mensaje diciéndole la muerte de Jesús, contándoles que Jesús fue asesinado, fue muerto, y lo colgaron como un malhechor en un madero. Los romanos
y Cornelio, como centurión romano, sabía bien que ese era el castigo más cruel de la época, que todos los malhechores tenían que ser colgados en un madero, en una cruz. Por lo tanto, ellos sabían muy bien, perfectamente, lo que estaba diciendo Pedro. Jesucristo murió como un malhechor, pero era un enviado de Dios. Y ellos se habían equivocado en matar a Jesucristo. Ahora, les habla en primera instancia de lo que Jesucristo había hecho en la tierra. También le habla de la muerte de Jesucristo. Vamos tomando nota porque esto es muy importante, porque a nosotros nos va a servir también para predicarles a otras personas. ¿Qué es lo siguiente que dice Pedro? A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. Bueno, aquí Pedro continúa hablando de la resurrección. Vemos ministerio, obra de Jesucristo, vemos muerte de Jesucristo y en tercer lugar, resurrección de Jesucristo. ¿Ven el contenido del mensaje que predica Pedro? Bueno, eso es lo que Dios quiere que nosotros prediquemos. Muchas veces nuestros mensajes o los mensajes evangelísticos son distantes a este. Muchas veces decimos cosas, ¿verdad?, como para agradar a la gente o a los oyentes, cosas que ellos quieren escuchar de nosotros. Vida terrenal de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, pero la resurrección de Jesucristo en tercera instancia. Bueno, continúa diciendo que Jesucristo se manifestó, como diciendo, no quedaron dudas de esa resurrección. No solo se le manifestó a ellos, dice aquí, dice el versículo 40, este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Pedro está diciendo que después que resucitó de los muertos, pudieron comer, pudieron beber con Jesucristo. Y hay varios versículos en la Biblia que hacen referencia a que Jesucristo pudo comer después de haber sido resucitado. ¿Con un cuerpo glorificado? Sí, pero no era un fantasma. Era un cuerpo que podía comer, podía beber. Y eso lo está diciendo Pedro. Jesucristo resucitado se le había aparecido no solo a él, sino a personas que había elegido de antemano, ¿verdad? Pero con un propósito. No olvidemos el caso de Santiago, el hermano terrenal de Jesucristo, que tuvo que ver a Jesucristo resucitado, a su hermano, en la carne terrenal, para poder creer. Y así se convirtió Santiago, o también conocido como Jacobo. Ahora, hermanos, tenemos que ver cómo bosqueja el mensaje el apóstol Pedro. Vida de Jesucristo, muerte de Jesucristo, resurrección de Jesucristo, pruebas de la resurrección de Jesucristo a través de aparecérseles a varios testigos. En una oportunidad nos dice el apóstol Pablo que se le apareció a más de 500 a la vez, y Pedro también reconocía que se le había aparecido a ellos como apóstoles. Pablo cuenta que a él se le apareció en último lugar como un abortivo, dice. Entonces es importante aquí cómo va desglosando, cómo va puntualizando las cosas, el ministerio del Señor Jesucristo. Vida, muerte, resurrección, testimonio de la resurrección. Y bueno, y continúa el mensaje aquí diciendo lo siguiente: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Otra cosa más que introduce en el mensaje, bosquejándolo, que un día Dios, a través de Jesucristo, va a juzgar tanto a vivos como a muertos. ¿Pero a qué se refiere que lo ha puesto como juez de vivos y muertos? Le está diciendo, lisa y llanamente, Dios va a juzgarlo a ustedes que están vivos, como también a aquellos que ya han muerto.
Todos sabemos, aquellos que conocemos las Escrituras, que va a haber un día que se llama el juicio final. El juicio final es el juicio del gran trono blanco, donde todas las personas van a comparecer ante ese tribunal. Ahora, ¿por qué digo todas las personas van a comparecer y no me incluyo yo? Porque hay dos tipos de juicios. Un juicio es especialmente para los cristianos, que se llama el tribunal de Cristo, donde ahí vamos a ir los cristianos a comparecer ante el Señor Jesucristo. Él va a ser nuestro juez, pero no para mandarnos a un lugar de condenación. Para los que estamos en Cristo Jesús ya no hay condenación, sino que es un tribunal de recompensas. Pero el libro de Apocalipsis habla de un trono, un lugar de juicio que se llama el gran trono blanco, donde tanto grandes y pequeños van a ser juzgados. Y en ese lugar no hay cabida para la salvación. Los que van frente al gran trono blanco es un juicio de condenación. Es para directamente, hablando lisa y llanamente, para ir al lago de fuego y azufre, lo que nosotros llamamos como el infierno, conocemos como el infierno. Entonces es muy importante hacer esa separación. Si bien todos vamos a comparecer y Jesucristo es el juez de todos nosotros, los cristianos vamos a tener otro tipo de juicio, el juicio de las recompensas, el tribunal de recompensas, pero no un juicio de condenación como lo van a tener los incrédulos o los cobardes, las personas que creen de una manera, tal vez de una manera que no es genuina. Todos ellos van a comparecer para juicio, van a comparecer para perdición ante un tribunal que se llama el gran trono blanco. Por eso aquí dice Pedro en su mensaje que Jesucristo, Dios lo ha puesto como juez de vivos y muertos. Nadie se va a salvar de ese juicio. Es importante que en nuestro mensaje también podamos introducir que va a haber un día donde todos daremos cuenta delante de Dios. Y eso es lo que le estaba diciendo aquí Pedro en el mensaje a los que estaban en ese auditorio junto con Cornelio. Bueno, continuamos diciendo aquí en el versículo 43, dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Bueno, aquí Pedro habla de que ya de Jesús no solo estaba hablando él, sino que los profetas del Antiguo Testamento ya habían dado testimonio de Jesucristo. Podemos ver en el libro de profetas que hay muchas referencias acerca de la persona de Jesucristo, acerca del Mesías, cosas que Cornelio conocía, porque Cornelio era un conocedor de las Escrituras, como simpatizante del judaísmo, como una persona temerosa de Dios. Él leía las Escrituras seguramente. La Biblia que había en ese tiempo, que era la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, que era la Septuaginta, ¿no? Entonces damos por hecho que ellos conocían, o por lo menos Cornelio conocía la Escritura, y los profetas hablaron acerca de Jesucristo, no solo Pedro. Por eso dice Pedro aquí que de él dan testimonio todos los profetas. Y también dice así, que todos los que creyesen en él recibirán perdón de pecados por su nombre. Qué bueno es esto. Pedro, podremos decir que culmina el mensaje abriéndole las puertas al perdón, a la reconciliación con el Señor, a que todas las personas, si bien todos estamos condenados, ¿verdad? Todos estamos perdidos, Dios nos da la oportunidad de reconciliarnos, Dios nos llama a poder tener la posibilidad de ser perdonados por el Señor. Y ese mensaje, cuando esa gente lo escuchaba, yo me imagino esas caras de gozo, esa cara de, tal vez de asombro, que ellos tenían la oportunidad de recibir el perdón de Dios, todos los que creyesen en su nombre. Esa gente estaba escuchando y recibiendo de alguna manera por fe al Señor Jesucristo. Si bien Jesucristo no estaba carnalmente presente,
sí lo estaba a través de su Espíritu Santo. Esa gente escuchaba con fe el mensaje que Pedro estaba declarando. Y al decirles que todos podían tener perdón de pecados por el tan solo hecho de creer, un mensaje muy diferente a lo que tal vez Cornelio, yendo a las sinagogas, escuchaba, que era la salvación a través de las obras, a través de la ley. Por eso Cornelio se esmeraba tanto en hacer las cosas bien o ser una buena persona. Pero aquí Pedro dice al auditorio que ellos tenían la posibilidad de recibir el perdón de sus pecados solamente creyendo en la persona de Jesucristo. Veamos bien. Vida de Jesucristo, las obras terrenales de Jesucristo, cómo sanaba a los oprimidos por el diablo, la muerte de Jesucristo en segunda instancia, la resurrección de Jesucristo. Después vemos cómo introduce ahí también que Dios un día juzgará el juicio de Jesucristo a las naciones. Y luego, rematando el mensaje, les habla de la oportunidad de que a través de la fe pudieran tener perdón de pecados. Vaya si tenemos que aprender de este mensaje para aquellos que queremos transmitir el Evangelio a otras personas. Es una buena manera de predicar lo que hizo Pedro aquí. Muchas veces nos dejamos llevar por diferentes maneras o diferentes métodos de predicación y no tenemos una manera bíblica o escritural de predicar la salvación. Y a través de un relato breve, conciso, la vida, muerte, resurrección, que Dios será el juez de vivos y de muertos, de los que están vivos y los que están muertos, un día, y que a través de él van a tener perdón de pecados si pueden depositar la fe en él. De esa manera él les predica un evangelio completo. Pero faltaba algo. ¿Qué ocurrió luego? Bueno, nos dice que el versículo 34 nos dice así: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Aquí vemos que si algo faltaba ahí, era el testimonio mismo del Espíritu Santo derramándose sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Yo creo que si el Espíritu Santo se derramó sobre todos los que estaban ahí, es porque esa gente realmente estaba receptiva a lo que Pedro estaba diciendo. Y esto es muy importante, ser receptivos al mensaje. Y el Espíritu Santo de una manera sella a esas personas derramándose. El versículo 45 dice que y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque le oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Bueno, aquí vemos cómo eso realmente provocó el asombro de todos los que estaban ahí. Los que venían acompañando a Pedro desde Jope, los judíos, los de la circuncisión, a eso se refiere con los de la circuncisión, que eran judíos, creyentes en Jesucristo, se asombraron de que el Espíritu Santo se derramase sobre ellos y que hablaban en lenguas, como ellos pudieron hacerlo en primera instancia cuando se derramó el día de Pentecostés. Sí, Señor, aquí el Señor les confirma a ellos, no cabía duda: judíos, yo también me derramo sobre los gentiles. Yo también lleno con mi espíritu a las personas que ustedes un día consideraban inmundas. Yo no. Yo les derramo el Espíritu Santo a esas personas que ustedes rechazaban y que no se atrevían ni a comer con ellos. Bueno, aquí es muy importante que nosotros podamos entender que hay tantas personas que de repente se sienten tan inmundas o se sienten tan pecadoras, indignas de recibir algo de parte de Dios. Cierta persona un día me decía: yo soy tan pecadora, pastor, que si entro a la iglesia se cae todo. Y yo le explicaba que no era así,
que Dios la amaba y que el Señor la perdonaba. El Señor perdona. No solo perdona, sino que el Señor da bendiciones, derrama sobre las personas que lo reciben, que creen en Él, la posibilidad de ser perdonados y la posibilidad también de ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. Y con eso realmente Dios le estaba dando una lección a Pedro. Pedro se tuvo que rendir, y los judíos que habían venido con Pedro acompañándolo también se tuvieron que rendir ante esa tremenda evidencia. Ya no era solamente el ángel que le había hablado en esa visión a Pedro, ya aquí era el Espíritu Santo dándole testimonio tanto a Pedro como a los judíos de la circuncisión, que el Espíritu Santo estaba aceptando a ese pueblo gentil, a ese pueblo que horas antes ellos consideraban un pueblo inmundo, un pueblo indigno de Dios. Sin embargo, Dios le estaba dando una lección. Ahí estaba el mata y come de que el Señor le estaba mostrando a Pedro. Ahí estaba el atrévete a juntarte con los gentiles, porque ellos también son pueblo mío. Ellos también van a tener la oportunidad de estar entre ustedes, ser hermanos, porque Dios rompe las barreras culturales, las barreras que podamos tener, los prejuicios que podamos tener con otras personas a través del mensaje de reconciliación del Evangelio. Bueno, ahí Pedro quedó totalmente convencido. Dios ya venía tratando con él, pero culmina aquí el versículo 48 diciendo: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase. Yo les puedo decir algo, hermanos, que difícilmente Pedro se hubiera quedado en una casa de un gentil si estas cosas no hubieran ocurrido. Y aquí vemos que, como una comprobación de que realmente Dios había obrado en el corazón de Pedro, Dios de alguna manera prueba a Pedro, porque ellos le rogaron a Pedro que se quedase, o sea, estaban dispuestos a hospedarlo y darle comer, todo lo que implica un hospedaje, tanto a él como a los que habían venido desde Jope junto a Pedro. Entonces, aquí Pedro demuestra que había entendido. Aquí Pedro demuestra no solo que había venido, sino que había comprendido completamente de que Dios no hace excepción de personas, y estaba dispuesto a tener una hermandad, a meterse entre los gentiles, a poder compartir con ellos las cosas de Dios. Y yo me imagino las conversaciones que habría entre ellos, serían hermosas, ¿verdad? Cómo Dios lo había llenado de lo que habían sentido, de lo que habían experimentado, recordando esos momentos hermosos. Vaya a saber, me hubiera encantado estar esos momentos ahí compartiendo con ellos. Yo me imagino que usted también. Pero fueron bautizados también. La Biblia habla de que Pedro mandó a que fuesen bautizados, y se valió de esas 6 personas que habían ido con él. Les dijo a ellos: sí, bautícenlo, porque ¿cómo vamos a impedir el bautismo en agua si el Espíritu Santo, Dios ya los llenó, ya los bautizó con el Espíritu Santo? Por lo tanto, no hay manera de impedir el bautismo con agua a estas personas que son gentiles. Hermanos, como meditación final, te quiero decir que muchas veces nosotros debemos rendirnos ante los tratos de Dios. Así como Pedro tuvo que ser confrontado primeramente en esa visión, con el lienzo, con muchos animales, con esa voz del cielo que le decía: mata y come, Pedro, y Pedro se negaba. Y así sucesivamente 3 veces le tuvo que decir: mata y come, o sea, mete, no llames inmundo a lo que yo he limpiado, refiriéndose a los gentiles. Así Dios también muchas veces tiene que tratar con nosotros cosas que estamos muy cerrados a recibir. Aplicando esto a este tiempo que estamos viviendo de pánico
mundial, porque sinceramente les puedo decir que hay pánico. Y uno ha preguntado a Dios, yo he preguntado a Dios, Dios, ¿qué es lo que tú quieres tratar con la humanidad? ¿Qué tú quieres hacer con nosotros ahora que no podemos tener reuniones, ahora que todos los lugares están cerrados? ¿Qué sucederá con todos los problemas económicos que están viniendo en el mundo terribles, verdad? Y todo, el coronavirus no solamente es un problema que va a pasar y ya se terminaron todos los problemas, no, o sea, van a seguir problemas que son toda una consecuencia de este coronavirus. Y Dios, ¿qué quieres tratar con nosotros? ¿Qué quieres enseñarnos? Así como trataste con Pedro y le demostraste a través de las evidencias lo que tenía que hacer, nosotros también tenemos que aprender a entender la voz de Dios. Señor, ¿qué quieres tratar conmigo? ¿Qué me quieres hablar a través de esto que está pasando en el mundo? De este lienzo de pánico que está sobre la humanidad. ¿Qué me quieres decir? ¿Me debo de santificar? ¿Debo de hablarle a las personas de ti, como le habló Pedro? ¿Debo ver las cosas inmundas que hay en mí, que deben ser limpiadas? ¿Qué debo hacer? Y es un mensaje que nos debe llevar a la reflexión. También otra cosa que saco de aquí es cómo predicó Pedro, la manera de predicar de Pedro, cómo bosquejó su mensaje evangelístico de una manera muy clara, muy concisa, muy entendible para esos gentiles. Es algo que nosotros debemos aprender a hacer. Aquellos que les gusta evangelizar y aquellos que no, debemos saber cuando nos ponemos frente a un grupo de personas qué decirle. La vida, la muerte, la resurrección, el juicio de Dios, pero también la oportunidad de que los hombres reciban el perdón solamente por la fe en la persona de Jesucristo. Muy bien, amigos, hermanos, amados, Dios les bendiga. Espero que haya sido bendición esta enseñanza. Culminamos así el capítulo 10. El miércoles que viene, Dios mediante, estaremos comenzando con el capítulo 11. Y bueno, será hasta esa próxima entrega. Pero no se olviden que el domingo estaremos también saliendo con un mensaje de la palabra de Dios para la iglesia. Dios les bendiga ricamente. Tomen notas, que todo es importante. Yo sé que hay muchas cosas que nos distraen y estamos muy enfocados en escuchar el noticiero y las últimas novedades de cómo avanza este virus. Pero enfoquémonos más en lo que Dios quiere. Enfoquémonos en la palabra de Dios. Enfoquémonos en santificarnos. Enfoquémonos en lo que Dios quiere tratar con nosotros como trató con Pedro. Dios te bendiga ricamente.